Hola, no hay dos sin tres, así que en esta tercera bibliodosis de la vacuna de la palabra incluimos en una combinación exclusiva de laboratorios La Biblia en Casa, una combinación de los compribilios 48 a 50 que corresponden a la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la Theotokos, ya sabes, la solemnidad del bautismo del Señor y el segundo domingo del tiempo ordinario, para que comiences el año protegido contra la ignorancia y contra la comodidad. Y sí, esto que está sonando es Nathan Milstein tocando las partitas y sonatas para violín solo de Bach, cuya escucha produce efectos expansivos de la vacuna de la palabra. Hola, el compribilio número 48 está extraído del Evangelio el sábado, día 1 de enero de 2022, solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la Theotokos, ya sabes, y el principio biblioactivo está en Lucas 2:20. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Que se les había dicho que el niño era el Mesías. Naturalmente esta revelación se hace a los pobres, a los insignificantes. Por tanto, no va a tener ninguna trascendencia, no va a suponer ningún cambio ni se va a propagar, pero esta es la voluntad de Dios: revelarse a los pequeños, revelarse a los pobres, revelarse a los insignificantes en la sociedad. Por otra parte, hay una cosa que está clara cuando vemos el relato de los pastores. La promesa es de un pastor para Israel, un rey pastor como David, por ejemplo, que fue rey, pero antes fue pastor. Y también, pues la promesa, como por ejemplo vimos en el Salmo 94:7, pues él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. Luego el Señor se presentará como el buen pastor. Es decir, todo está anticipando lo que va a venir. Entonces, si nadie se iba a enterar de esto porque se reveló a unos pastores insignificantes, ¿qué razón hay para esto? Pues muy sencillo. Corroborar a María y José que su hijo es el Hijo de Dios, que su hijo es el Mesías, y que de alguna forma reforzarles en su fe y empezar a prepararles para lo que había de venir. Así que ya sabes, si tu fe te pide auxilio, te tomas un compribilio. El compribilio número 49 está extraído del Evangelio del domingo, día 9 de enero de 2022, domingo del bautismo del Señor, y por tanto primer domingo del tiempo ordinario, y el principio biblioactivo se encuentra en Lucas 3:22. Bajó el Espíritu Santo sobre él, con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Bueno, pues aquí hay una triple revelación. Veréis, en su nacimiento se revela a los pobres al comienzo de su vida, y ahora al comienzo de su vida pública se está revelando a los pecadores, manifestando su misión, la misión de salvar al pueblo de sus pecados. Por eso el nombre de Jesús. A los pastores se les reveló como el Emmanuel, el Dios con nosotros, la profecía de Isaías 7:14, mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, el Dios con nosotros. Aquí se revela Jesús, es decir, el que salva al pueblo de sus pecados. Allí se reveló a los pastores, aquí se revela a los pecadores. La segunda es la revelación de la Trinidad, porque aquí encontramos las tres personas de la Santísima Trinidad. Baja el Espíritu Santo sobre el Hijo, y tú eres mi Hijo el amado, en ti me complazco. Y en ti me complazco es la expresión que utiliza también Isaías en el capítulo 42, versículo 1. Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. Por tanto, la tercera revelación que nos da este principio biblioactivo, este versículo, es la revelación del siervo sufriente. Jesús es el siervo sufriente. Por tanto, la revelación de la Trinidad, la revelación del siervo sufriente y la revelación de la misión de Jesús a los pecadores. Así que ya sabes, no hay nada de que Jesús era un hombre normal y que el Espíritu Santo vino sobre él en el bautismo y entonces se transforma en el Mesías. Y si tu fe te pide auxilio, te tomas un compribilio. Hola, el compribilio número 50 corresponde al Evangelio del segundo domingo del tiempo ordinario, es decir, del día 16 de enero de 2022, y el principio biblioactivo se encuentra en Juan 2:3. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Evidentemente estamos en las bodas de Caná.
¿Jesús sabía que tenían vino o no lo sabía? Pues pienso que sí, sí lo sabía. Entonces se calla y ¿María sabía que Jesús sabía que no tenían vino? Pues María sabía que Jesús sabía que no tenían vino porque sabía que su hijo era Dios. Entonces, ¿por qué esta escena? Pues simplemente para mostrarle a sus discípulos, que no intervienen nada, por supuesto, y a nosotros, sus discípulos de hoy, que tenemos que acudir a María, que María es la que mueve el corazón de Cristo y que tenemos que pedir su intercesión. Los protestantes no sé cómo explican esta escena, porque esta escena no tiene más explicación que esta. Es decir, si Jesús es Dios, ¿por qué no le tiene por qué espera que María le diga que no tienen vino? No tiene sentido, nada más que con esta intención que tiene Jesús de mostrarnos a María como primera intercesora, ya al comienzo, incluso antes del comienzo de su predicación. Además, María, a partir de esto, nos dice al final del relato San Juan que sus discípulos, gracias a esto, creyeron en él. Es decir, María no solo es nuestra intercesora ante nuestras necesidades, sino también la que nos aumenta la fe. Y los protestantes no saben distinguir, entre intercesión y mediación. Cristo es el único mediador, es cierto. Cristo es el que pone los medios, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Pero María es la primera intercesora, como vemos aquí. Así que ya sabes, si tu fe te pide auxilio, te tomas un compribiblio.